Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. A través de nuestro emulador en la PC vamos a ingresar en la máquina, ponemos el nombre del usuario seguido de la contraseña. Bueno, ya hemos ingresado. Del video anterior me quedó pendiente algo que noté mientras hacía el video que me parece importante comentar. Nosotros, cuando hablamos de objetos, dijimos que los objetos podían contenían miembros, pero no todos los objetos podían contener miembros. Solo había dos tipos de objetos que contenían miembros. Y estos eran los archivos físicos de fuentes y los archivos físicos de datos. El resto de los objetos no puede contener miembros. Muy bien. Siguiendo con el desarrollo que venimos repasando, vamos a ver este tema. Vamos a utilizar el PDM, el gestor de desarrollo de programación. Introducimos el mandato start PDM, no tiene parámetros, ingresamos con intro y vamos a ir primero que nada concretamente a la biblioteca. Recuerden que teníamos la biblioteca de fuentes, la AAC Source. Bueno, luego dentro de esta biblioteca teníamos los objetos. Y aquí, por ejemplo, vemos objetos, tres objetos que son del tipo asterisco file, es decir, son archivos, y que como atributo tienen o son archivos físicos de fuentes. O sea, es uno de los objetos, estos objetos, que puede contener miembros. Por ejemplo, en el primer objeto que llamamos CBL Source, guardamos los miembros que contienen el código de los programas en COBOL. Luego tenemos otro objeto que es el RPG Source, donde en este objeto guardamos los miembros que contienen el código de los programas en RPG. Si entramos a trabajar con estos objetos, por ejemplo, el objeto físico de fuentes, archivo físico de fuentes CBL Source, vemos los dos programas como miembros. Tenemos dos programas en COBOL, del tipo COBOL. Luego, aquí en RPG Source, que es también un archivo físico de fuentes, tenemos dos miembros que son del tipo RPG, que son miembros que contienen código de programa en RPG. Y teníamos otro objeto más, que también era un objeto archivo físico de fuentes, que llamamos DDS Source, porque contenía especificaciones de descripciones de datos o el código de cómo iba a ser el diseño de nuestra pantalla, que era un miembro del tipo
DSPF, un archivo de display, y teníamos nuestra tabla de datos, un miembro del tipo PF, archivo físico, que le colocamos el nombre F001. Recuerden que, lo ven en videos anteriores, por favor vean los videos, cuando luego de creado este miembro, con la opción 14 invocamos al mandato para poder crear el archivo físico en base a este miembro, que se convirtió en un objeto que ya lo vamos a ver, que es el archivo físico de datos. Ese objeto lo alojamos en la biblioteca AAC-DTA. Si nosotros salimos y vamos a la biblioteca AAC-DTA y entramos a trabajar con los objetos, allí vemos que del miembro F001 construimos un objeto que se llama F001, que es del tipo asterisco file, un archivo, y que es un archivo de datos, PF-DTA. Aquí, como dijimos, que además de los archivos físicos de fuente que podían contener miembros, también los archivos físicos de datos podían contener miembros. Si nosotros aquí entramos con la opción 12, que es trabajar con, en este caso como es un objeto, vamos a trabajar con los miembros, aquí vemos el miembro, que tiene el mismo nombre que el objeto, tiene una fecha de creación con un texto. Tiene un solo miembro y por lo general cuando creemos tablas, digamos, desde miembros que son del tipo PF, archivos físicos o tablas, cuando creemos tablas, por lo general y lo más común es que tengan un solo miembro y que sea ese miembro tenga el nombre igual que el nombre del objeto. Es lo más común que se va a ver y lo más usual. Nosotros aquí, por ejemplo, si le colocamos 5 en opción, que es visualizar, colocamos 5 y presionamos la tecla F4 de solicitud de parámetros, lo que estamos haciendo es invocar a un comando que ya vimos en el video anterior, que era displayar del miembro, el archivo del miembro, displayar los datos. Y aquí nos dice, por ejemplo, nos trae estos valores. Lo vamos a comenzar a ver desde el comienzo, desde el primer registro. Entonces, allí vemos de manera muy simple y muy básica los datos. Recuerden que ya lo hicimos en videos anteriores, que esta tabla tenía 2 columnas o 2 datos. Un dato que era numérico de 8, entero, de 8 posiciones, que tenía un código autoincrementado. Como tenemos 10 registros, empieza de 1 y termina en 10. Luego, pegado a continuación en la columna 9, tenemos un texto de 20 posiciones que contiene, por programas le asignamos a este dato y le grabamos la palabra registro, 2 puntos, espacio, más el número de registro. Entonces tenemos las 8 posiciones más las 20 posiciones, tenemos un total de 28 posiciones.
fin de datos. Tenemos 10 registros. Que esto lo vimos todo en el video anterior, donde ejecutábamos los programas COBOL y RPG. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que tenemos solamente un miembro para un archivo físico de datos. Porque por lo general siempre va a ser o usualmente así. Pero podemos tener más miembros. Y les voy a demostrar de qué manera sería y qué utilidad o para qué nos serviría tener más miembros. Vamos a volver al menú del PDM, del gestor de desarrollo de programas, y vamos a ir a la biblioteca de fuentes AAC Source. Vamos a ingresar al objeto en donde estaba el diseño de nuestra tabla, la F001, y la vamos a volver a compilar y crear. Como ya la tenemos compilada y creada en nuestra biblioteca AAC DTA, lo que vamos a hacer es, mediante la opción 14, que es compilar, con F4 solicitamos los parámetros para el mandato, que es crear archivo físico, lo vamos a hacer en la biblioteca QTEM. Recuerden que esta biblioteca era una biblioteca que nos ofrecía el sistema para alojar en ella objetos de forma temporal. Entonces lo vamos a generar allí. Es decir, cuando se cierra sesión se pierde la información que hay en esta biblioteca, en la QTEM. Bueno, ya hemos ejecutado este mandato, pero ahora vamos a ver algunos cambios. Por ejemplo, aquí lo que vamos a introducir en miembro, si se desea, nos viene por defecto la palabra asterisco file, que quiere decir que va a tomar el mismo nombre, el miembro, que el objeto. Si yo acá, por ejemplo, vamos a suponer un caso, yo voy a tener un archivo físico de datos, pero que va a tener 3 miembros. ¿Por qué? Porque vamos a manejar en nuestro sistema 3 idiomas. Podrían ser 2, podrían ser más. En fin, vamos a manejar, por ejemplo, el español, el inglés y el francés. Es decir, para cada tabla vamos a guardar la información en español, en inglés o en francés. Es por poner un ejemplo para que se entienda la explicación que quiero transmitir. Entonces, le vamos a colocar aquí en el nombre español. Español, no vamos a usar la ñ porque nos puede causar conflicto y es más, no nos va a permitir el compilador cuando intente mediante este mandato crear el archivo físico de datos. Luego vamos a utilizar los parámetros adicionales mediante la tecla de función F10 y vamos a ir a cambiar este valor, donde dice máximo de miembros. Por defecto viene 1, porque es lo más común. Y el miembro tiene el mismo nombre que el objeto. Pero acá le vamos a colocar 3, porque vamos a poner en nuestro objeto 3 miembros. Uno para el idioma español, otro para el idioma inglés y otro para el idioma francés. Podríamos ponerle
asterisco no max, no estableceríamos un límite y podríamos ir el día de mañana adicionando más miembros porque no sé, surgen más idiomas como viene ahora el ejemplo, digamos. Recuerden entonces que también acá vamos a poner que no le vamos a poner una cantidad limitada de registro, lo vamos a dejar sin un máximo. Le poníamos una cantidad de registros, si ustedes ven en videos anteriores que ya explicamos, cuando hablamos de archivos de códigos o de parámetros que sabíamos que íbamos a tener pocos registros. Entonces allí sí no se justificaba utilizar para este parámetro el valor asterisco no max. De esta manera, vamos a retroceder, vamos a crear el archivo físico F001, que ya lo tenemos creado en la biblioteca AAC-DTA con un solo miembro que se llama igual que el objeto, pero ahora lo vamos a crear en la biblioteca Qtem para poder demostrarlo, porque en esta biblioteca luego cuando cerremos sesión lo vamos a perder, pero es para poder demostrarlo en el video. Y aquí decimos que al miembro le vamos a poner español. Usamos la N para no usar la ñ porque no nos permite y nos va a dar problemas. Luego dijimos, cambiamos acá, que vamos a tener un máximo de miembros para este archivo físico de datos de 3, porque vamos a manejar el idioma español, inglés y francés. Y además recuerden que colocábamos que no iba a haber un máximo de registros para esta tabla. Le damos entrada y nos está compilando el archivo y aquí nos está creando el objeto. Y acá dice archivo F001 creado en la biblioteca Qtem. Entonces, si nosotros retrocedemos y ahora vamos a la biblioteca AAC-DTA, tenemos el objeto que creamos antes, F001, que es del tipo archivo físico de datos, y como miembro tiene uno solo que se llama igual que el objeto, y vimos que tenía los registros que generamos en el video anterior. Ahora vamos a ir a la biblioteca Qtem y aquí vemos que tenemos el objeto que acabamos de crear del miembro F001, que es del tipo archivo, que es un archivo físico de datos, y si entramos a trabajar con los miembros, tenemos el miembro español, que le pusimos una N en vez de una ñ. Muy bien. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, además del idioma español, vamos a necesitar el inglés y el francés. Bueno, vamos a añadir 2 miembros más dentro para este objeto del tipo archivo físico de datos. Entonces, copiamos este miembro con la opción 3 que vemos acá arriba, le damos entrada y ponemos que lo vamos a copiar en el objeto F001, que es el archivo físico de datos que está en la biblioteca Qtem, y le vamos a poner como nombre nuevo inglés. Bueno, ahí me dice miembro inglés añadido al archivo F001 en Qtem. Si yo acá presiono la tecla F5,
que es renovar, veo que ahora además del miembro español, tengo el miembro inglés. Lo mismo haría con el idioma francés. Me dice que el miembro francés fue también añadido al archivo F001 en la biblioteca QTEM, y si presiono F5 veo que tengo los 3 miembros para el archivo físico de datos F001 en la QTEM, y en uno voy a manejar datos en idioma español, en otro en idioma francés y en otro en idioma inglés. Es decir, supongamos, cuando opere nuestro sistema, según el seteo de idioma con el cual se ingrese al sistema, se utilizará para esta tabla, para este archivo físico de datos, el miembro español, si es para idioma español, o el francés para el idioma francés, o el inglés para el idioma inglés. Entonces vemos, si entramos con 5 a visualizar, bueno, ninguno va a contener datos. Los acabamos de crear, están todos vacíos. Muy bien. De esta manera les quería explicar esto otro que me faltó, si bien lo mencioné en videos anteriores, me faltó explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué quise explicarlo? Porque noté que al emplear los comandos en el video anterior para displayar los datos de un miembro de archivo físico de datos, por ejemplo, cuando presionaba F4, acá me pedía qué miembro. Entonces, si yo acá digo el F001 de la biblioteca ACDTA y yo dejo la palabra asterisco first, me va a traer el primero de la lista. Puedo colocar el último de la lista o puedo colocar un nombre en especial. Por ejemplo, en este caso, y acá desde qué registro quiero visualizarlo. Acá veo los registros estos. Yo acá podría decir, por ejemplo, recuperamos el comando con F9, le damos F4 y ahora voy a visualizar de la QTEM. Y acá si dejo asterisco first, me trae el primero que es español. Si ustedes ven en la lista, el primero posicionado es el español que está vacío. Si yo le pongo last, que es el último, me trae el francés, que también está vacío. O puedo directamente colocar aquí el nombre del miembro que se llama inglés. Al igual que cuando quiero visualizar los datos, puedo también borrar los datos de un archivo físico de datos. Entonces, mediante el comando clear de borrar, limpiar, miembro de archivo físico, F4, también yo acá puedo poner de la A a C, el archivo F001 de la biblioteca QTEM, y aquí puedo colocar que quiero borrar del miembro que está en la primera posición
el de la última posición o para un nombre específico. En el caso que nosotros usamos, que es el que está en la biblioteca AAC-DTA, que el objeto archivo físico de datos solo tiene un miembro y tiene el mismo nombre de miembro que el objeto, que usualmente y comúnmente va a ser así y lo van a ver así, digamos, no haría falta todo esto que estamos viendo, pero quería mostrárselo y quería aclarárselo. Me pareció importante hacerlo. Bueno, ha sido corta la explicación, pero quería mencionarles esto, no quería dejarlo pasar. Me parecía que era importante hacerlo. Bueno, un inmenso abrazo para todos y sí, continuaremos, por supuesto, porque hay mucho más para aprender y seguiremos con muchos más videos. Será hasta la próxima. Un gran abrazo.